Buenas tardes, sí, buenas noches. Bueno, pues llegamos a la parashá Vaera. Vaera significa y se le apareció. Y según aquí el texto literal, Vaera el Abba Adonai el Elohim Mamre Behu Yoshe Petah Ohel Tajen Hayom dice. Y se le apareció el Eterno en la llanura de Mamre y a él, o sea, Abraham, y estaba sentado en la entrada de la tienda cuando más caliente estaba en el día. Decíamos, no me acuerdo que entre semana, que ¿por qué se le apareció el Eterno a Abraham? Muy poco se les aparece. De hecho, ahorita vamos a aprender una alajá. A Abraham se le apareció porque con él nos está el Eterno enseñando. Cuando Adán descubrió que no tenía ropa, Dios lo vistió. Cuando Moshe murió, Dios lo enterró. Y Abraham, cuando estaba enfermo, Dios lo visitó. Cuando alguien llega a preguntar, hay que ser como a imagen y semejanza. O sea, imagen como él, o sea, que es vestir al desnudo, enterrar al difunto y visitar al enfermo. Y así tiene más cualidades el Eterno que tenemos que nosotros adquirir para que tengamos por eso cantamos los tres atributos y de ahí se van aprendiendo todas él es lento para la ira, grande misericordia y todo lo demás. Ahora, pero también, ahora vamos a tocar un punto que dice que ¿por qué se le apareció el Eterno? Dice porque había cumplido una mitzvah. ¿La mitzvah de qué? Del Brit Milá. Pero resulta que para los adultos, ojo Jaime, cuando un adulto se circuncida, el día más sensible es al tercer día. Pues aquí Abraham ya tenía la circuncisión, o sea, había cumplido una mitzvah, Gedolá. Y el tercer día es cuando más se acrecentan los dolores. Ahora, pero sin embargo, en un niño, en un bebé, no es al tercer día. De hecho, el bebé casi ni siente. Por eso se hace de chico. Ahora, pero más adelante, sigue diciendo, estaba platicando con el Eterno, estaban sentados a la entrada de la tienda de Manre, dice, y alzó sus ojos y vio que tres hombres estaban parados frente a él. Y entonces sigue diciendo, y cuando vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se prosternó en la tierra. Fíjense aquí un concepto muy importante. Si nosotros, eso se aprende en alajot de leyes interpersonales, alajot de leyes interpersonales, ¿eh? Porque muchos tenemos que estudiar estas alajot porque vivimos con más personas. No somos únicos que vivimos aislados o solos y de repente una persona puede creer que está haciendo cosas positivas cuando está haciendo las cosas negativas. Voy a decir esto. En una ocasión, una persona, no voy a decir nombre, ni lo conocen, pero no voy a decir estaba a punto de irse a cantarle a Dios, a cantarle. Y en eso que llega su familia y les dijo así, ¿saben qué? Discúlpenme, no los voy a poder atender porque voy precisamente a hacer tefilá, a cantar, a alabar a Dios. Y entonces la familia se molestó mucho. Dice, te venimos a ver desde lejos y tú no nos, no nos atiendes. Dice, bueno, está bien. Se fueron. Después de muchos años, esta persona se entera y ahora yo les hago la pregunta, ¿qué es mejor?
ir a cantarle a Dios, a hacerte fila con Dios, estar en su presencia o atender a las personas. Aquí dicen que es atender a las personas, pero ¿por qué? Porque sí, se dice porque si estoy bien en paz con mi brother, entonces voy a estar bien con el Eterno. Hay otra explicación, muy, muy buena, pero hay otra explicación que dice que cuando que dice, cuando tú estás, ¿cómo te gustaría que atendieran a tus hijos? Entonces dice el Eterno, dice, mejor atiende a mis hijos y yo me puedo, contener un poco. Entonces es por eso que tenemos que siempre poner, es una misma, dice, Beahapta lereja camuja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando estamos en paz con las personas, con nuestros prójimos, con los que están cerca de nosotros, entonces dice, Ani Hashem, yo soy tu Dios. Entonces por eso es importante. Ahora, no va a decir, entonces, pues ahora tengo que, como estoy, atendiendo a las personas, no voy a estudiar, no voy a hacer tefilá. No, eso tiene sus alajot, por eso les digo que son leyes alajá de leyes interpersonales. Pero eso no es el tema en sí, nomás era de paz. Ahora, pero fíjense, aquí ahora sí, en el verso 3. Bueno, verso que dice, cuando vio corrió a su encuentro desde la entrada en la tienda y se prosternó en la tierra y dijo, mis señores, si ahora he encontrado gracia a sus ojos, no, lo ruego, pasen a venir a su siervo. Y entonces dice que aquí que vinieron tres personajes y que Abraham entendió que no eran cualquier personaje, dicen que eran tres malajim, tres ángeles, pero en presencia de con figura humana. Ahora, de hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que son los ángeles, y no son los ángeles de Charlie, pero son los ángeles. Ahora, entonces, ¿por qué vinieron estos tres? ¿Por qué precisamente tres? ¿Y por qué no vinieron cinco? ¿O por qué no vino uno? ¿O por qué no ¿Y por qué precisamente cuando más dolor sentía a Abraham? ¿Por qué? Todas estas preguntas tienen respuesta porque si las vamos a encontrar aquí. Entonces, ahora, fíjense, esto, esta, estos malajim, estos ángeles, dice un Midrash, que también eran los mejor conocidos como los tres ángeles, que eran Gabriel, Rafael y Mijael. De hecho, después en Abdalá, cantamos una canción y decimos así, a la derecha, Mijael, a la izquierda, este, Rafael, y en la cabecera, la Shejina de él. Porque cuando una persona está enferma, hay ángeles que se postran, bueno, que están ahí escoltando la cama, y la Shejina está ahí. Por eso, no, según Alajá, no podemos sentarnos cerca de la cabecera. Sino tenemos que sentarnos a un lado o en los pies o un poquito retirado, pero no en la cabecera. Ahora, estos ángeles tenían una encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Entonces, ustedes ya han de haber escuchado que estos ángeles eran, bueno, decía, Mijael, ¿a qué vino? Mijael vino a dar la noticia, la buena nueva de que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Y Rafael, el ángel del Rafael, o sea, que cura, vino a curar a Abraham. Y Gabriel, viene de la palabra Geburah, vino a destruir a Sedom. Ahora esto, pero otra vez, ¿pero de dónde salieron tres? ¿Por qué no más? ¿Por qué? Todo consta a partir de una mitzvah. Y aquí ahora sí vamos a entrar de acuerdo al Pirkei Avot. En el Pirkei Avot, en el capítulo 4, en la Mishnah 11,
Pirkei Avot, capítulo 4 en la Mishnah 11. Allá dice una mitzvah muy interesante. Dice así. Dice Rabbi Eliezer ben Jacob Omer, Beose mitzvah echad, konekol parlalit echad, beechod ebra mejal konelo. Dice, en español dice, Rabbi Eliezer ben Jacob dijo, aquel que cumple una mitzvah adquiere para sí un defensor, y aquel que comete una transgresión adquiere contra sí un acusador. Entonces, esta Mishnah, ¿qué nos dice? Dice Rabbi Eliezer, aquel que cumple una mitzvah adquiere para sí un defensor, pero aquel que comete una transgresión adquiere para sí un acusador. En hebreo es un satán. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando una persona cumple una mitzvah, de hecho lo dice más aquí en la explicación, dice que está formando un ángel. Cuando una persona cumple una mitzvah, está formando un ángel, o un malaj, lo voy a decir en español, un malaj. Pero cuando una persona hace una transgresión, también está haciendo un malaj, pero no muy favorable, sino todo lo contrario. Es un malaj que lo acusa. Entonces, cuando, de hecho voy a hablar un poquito acerca de los malajim. Eh, los ángeles tienen funciones. De hecho, nosotros podemos crear, de hecho aquí lo dice precisamente en la, lo voy a leer para que ustedes lo, lo, lo tomen también. Dice, el significado de la Mishnah es que el ejecutor de una mitzvah crea un ángel. Según la Mishnah, el ejecutor de una mitzvah crea un ángel que actúa como defensor para la persona en su juicio final, o sea, en el día de su muerte, según el Bartenura. Hace una vez. Así, en vez de cana adquirir, deberá haber dicho un vará, crea un defensor. Además, dado que la Mishnah está hablando acerca de lo que uno logra haciendo una misma, debería decir simplemente que adquiere un defensor, pero la palabra defensor es superflua. Ahora, bueno, son como 4 o 5 hojas que voy a decir precisamente de los malajim. Entonces, ¿cómo se creen los ángeles? Cuando una persona cumple una mitzvah, pero así entonces ya nada más por el hecho de que la hago, ya se forma, pues ahora sí que casi sí, pero tiene sus procedimientos. Cuando una persona, eh, no sé si ustedes han llegado a escuchar esa palabra que dice, es que lo hice sin pensar. O también mucha gente dice, es que lo dije, este, sin, lo dije pero sin sentir. O sea, hay actos o acciones y palabras que no están del todo planeadas y palabras que no están del todo, salen de corazón. Entonces, pero de todos modos, cuando nuestras acciones sean positivas o sean negativas, de todos modos están creando. De hecho, si ustedes ya deben de conocer esta frase que se dice la palabra abra viene de la palabra bara. Abra está en arameo abracadabra. Dice abracadabra o dice cuando yo hablo yo creo, estoy formando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras palabras están formando algo. Eh, y entonces, una de ellos es que están formando malajim, están formando ángeles. Ahora, estos ángeles, todo depende de las intenciones de las personas. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo que de las intenciones? Sí.
en cada Rosh Hashanah, en el día del juicio, a todas las personas se les juzga en cuatro niveles. En el nivel de la SIA, de la acción, en donde están todos los seres humanos. En el mundo de la Yetzirah, en el mundo de la formación. Ahí están todos los ángeles. Y porque, bueno, les termino. Y después en el mundo de la Briah, de la creación, y el mundo de la emanación. Pero los ángeles están en el mundo de la Yetzirah, de la formación. ¿Por qué de la formación? Porque esos ángeles se presentan en Rosh Hashanah precisamente ¿para qué? Porque lo que dice aquí en Pirkei Avot, cuando una persona cumple una mitzvah, está adquiriendo para sí un defensor. Pero cuando una persona cumple un pecado, está adquiriendo un acusador. Entonces, ese día, todos los ángeles, acá la gente puede decir, bueno, aquí en el Rosh Hashanah, yo ya le pedí perdón a todos, no estoy bien, pero dice, muy bien, perfecto, el mundo de Asia ya la pasaste. Pero dice, ahora vamos al mundo de la Yetzirah, donde están los ángeles. ¿Y a los ángeles qué? ¿Por qué en el mundo de los ángeles están las personas? Porque, vamos a ver, porque en el mundo de la Yetzirah están todos los ángeles que formamos durante todo el año. Desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah se presentan todos los ángeles y entonces de repente van a aparecer miles o tal vez millones de ángeles a favor de, vamos a poner este caso, a favor de Juanito. Y entonces dicen, dicen en la corte celestial, y esta persona, de hecho, en el mismo, en el Zohar dice que los ángeles que son acusadores están del lado de la izquierda y los ángeles defensores están del lado de la derecha. Ahora, entonces, ya que están todos los ángeles, dice, bueno, ¿y para qué están? Precisamente para que están atestiguando que esos ángeles fueron formados por la persona en tal día, en tal lugar y en tal hora, para que hacer un defensor. Pero los otros, dice, pero mira, alguien que diga, aquí no se puede decir, no es cierto, es un error, vamos a investigar, si cometió un pecado o algo, no, ahí no, ¿por qué? Porque ya están los ángeles formados con sus acciones o con sus palabras. Ahora, no solamente eso se queda así, sino que hay ángeles que son muy fuertes o muy poderosos, tanto de los de un lado o como del otro. Y entonces vamos a ver, ¿y en qué depende de que los ángeles sean de esa manera? Los ángeles que son muy fuertes, muy así, muy poderosos, es cuando una persona está cumpliendo una mitzvah pero con todo el conocimiento, con todo el entendimiento y con toda la cabana, la intención, y está ejecutando una mitzvah. Entonces, ese ángel o la persona que está cumpliendo una mitzvah, con todo el estudio de la Torá, con todo el conocimiento, entendimiento y con toda la cabana, se está formando un ángel poderoso. Y entonces ese ángel es muy, muy resistente porque también los ángeles sufren ataques. Y no nadie le va a poder vencer a ese ángel. Lo mismo pasa cuando una persona comete un pecado, una verá, pero ese pecado llega la persona y lo empieza a planear, lo empieza, nadie lo está viendo y a lo mejor al ojo del mundo de la CIA, de los seres humanos, nadie lo puede estar viendo, pero esa persona está planeando un pecado en su mente y en su corazón. Y después empieza y lleva engaños, argucias, astucias y empieza a planear y que nadie se dé cuenta. Es un pecado perfecto.
Entonces, cuando la persona lleva a la acción lo que planeó durante tal vez meses, tal vez años, se forma un ángel acusador, pero fuerte, robusto, que nadie lo va a poder vencer. ¿Por qué? Porque fue de acuerdo a la intención de la persona con que lo hizo, con toda la intención y con toda la planeación, con toda la vibra. Entonces, esos ángeles también son poderosos. Por eso en el mundo de la formación nadie puede, tal vez en el mundo de la acción se podrá esconder la persona un poco, pero en el mundo de la yetzirah, de la formación, ahí están los ángeles en los cuales, están formados. Y entonces Dios les pregunta. ¿Y tú, por qué estás formado de esa manera? Porque fulanito o fulanita me hizo en tal momento de planeando con tal astucia, con tal, palabra, intención, con un engaño, entonces ahí nadie se salva. Ahí absolutamente nadie se salva. Esos ángeles, ahí van a estar. Ahora, y los ángeles ya van a estar. Y nunca van a cambiar. Todo depende, porque si Los Ángeles, es decir, si la persona tiene 50,000 ángeles defensores, pero tiene 55,000 ángeles acusadores, entonces la balanza se inclina al lado de la, ¿cómo se llama? De los acusadores. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, cuando una persona hace teshuvá, el ángel, empieza a hacer teshuvá de corazón, ese ángel que se formó que se formó con toda la intención, la cabana, entonces desaparece del lado de los acusadores y se pone ahora del lado de los defensores, porque ahora dicen, no, yo ya estoy acá, porque yo soy testigo de que esta persona hizo teshuvá y ahora el ángel está del otro lado. ¿Ok? Pero también hay ángeles que son muy débiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona cometió una verá sin querer y entonces pero al final fue un pecado, pero fue sin intención o no se dio cuenta, pero al final lo hizo, entonces se forma un ángel débil. Lo mismo pasa cuando una persona cumple una mitzvah. Pues yo ya la cumplí. Al final alcancé a rezar algo. Entonces es un ángel, pero es un ángel débil. Entonces todo depende con qué intención nosotros hacemos las misbot. Y entonces de esas misbot van a ser los ángeles con las cuales van a estar, tanto a favor como todo lo contrario. Ahora, entonces, por qué tres ángeles? ¿Por qué tres ángeles? Y aquí les tengo el comentario de Rabí de Vidukna. Dice, fíjense lo que dice, algo muy interesante. Dice que se le presentaron a Abraham tres ángeles. Dice, y dice, ¿para qué? Dice, número uno, para que porque acababa de cumplir una mitzvah. ¿Cuál mitzvah había acabado la mitzvah? El Brit Milá. Pero ¿es una mitzvah o son más mitzvot? Vamos a ver, dice aquí. Entonces dice, cuando una persona, un hombre hace Brit Milá, por eso la importancia de que la Milá esté supervisada por un Moel que sea calificado, porque si nada más se hace digamos, en una clínica donde no saben hacerla, así, tal vez de una manera, médica está bien, pero tiene su proceso. Entonces, ese es el proceso. La mela consta de tres partes. La orla, orla.
¿Qué significa la orla? La orla es precisamente el corte de lo que sobra. Entonces, ¿qué es la orla? La orla se corta, significa lo malo que está en la persona. Ojo, Jaime, entonces apúntale. Entonces, y se corta, ese sobrante es lo malo que está en la persona. Ahí está, esa es la parte número uno. Eso significa a quién, eso está representando al ángel Gabriel, que vino a qué? A quitar el mal. ¿En dónde? En Sedom. Ahora, después viene la Priá, la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Es donde ya está, ya se cortó se desecha lo malo, pero no solamente consta de cortar y desechar, sino que hay que descubrir lo bueno. Y entonces para eso vino el ángel Mijael. ¿Por qué? Porque él vino a dar noticias Besorotobot buenas. Entonces, el ángel, Gabriel, que es donde el primero fue el corte y se quita lo malo, ese es, por eso se formó ese ángel. Y entonces y también vino a quitar a lo malo en Sodoma. Y el ángel Mijael, que es cuando ya está cortado lo malo, entonces se descubre lo bueno, y entonces a la hora de descubrirse se formó el ángel Mijael, que es el que trae buenas noticias. ¿Ok? Y ahora, y dice, y entonces viene la tercera parte, la Metzitza. La Metzitza. Bueno, no sé si ustedes han estado en Brit Milot. Creo que he pasado como 6. Y les voy a decir algo que a lo mejor no sé si me lo crea, pero pues es la verdad y lo pueden corroborar en internet todo eso. Pero la metzitza, ¿qué es la metzitza? Cuando al bebé ya se le cortó, ya se le descubrió, y entonces viene la sangre. Y entonces la sangre, el muel, la chupa, y ahí antes de y la desecha. Y ahí es cuando dice una verajá que el muel precisamente tiene que decir, ojo, nada más es para los bebés. Entonces, ese proceso de metzá ¿para qué? Para que el bebé tenga refuá. Y allí es donde se aparece el ángel, pues se crea el ángel Rafael. Por eso es que estos tres. Estos tres ángeles se presentaron después de que fue la circuncisión, el Brit Milá de Abraham Avino. Ahora, y entonces, estos ángeles ya están formados y con toda la cabanada, toda la intención, y son ángeles muy, muy poderosos. De hecho, hasta el día de hoy está todo esto. Ahora, pero más adelante. Entonces ya están formados los ángeles, y, y aquí empieza un proceso de un banquete después de un Brit Milá. Y entonces por eso es que Abraham le dice a los ángeles, bueno, pasen, les dice que les invitó a comer. Y entonces cuando los invitaron a comer, ¿qué es lo que fue a decirle a Sara? Por favor, prepárate algo. Todo lo que está escrito en el Tanaj. Y después, Abraham también se encargó de hacer cosas. Fíjense, pero aunque aparece solamente como una historia bonita, pero esto tiene mucha profundidad, todo esto. Dice, ¿qué les dio de comer a Abraham a los ángeles? ¿Qué me dice? Dice que les dio la crema
de la leche, o sea, se conoce como mantequilla. Dice que les dio primero, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? De comer lácteo, les puso pan y les puso carne, basar. Entonces dice que los ángeles empezaron a comer. Entonces preguntan, hay muchos comentaristas que dicen, pero ¿cómo les puso carne y leche si no se puede comer carne y leche? ¿O sí se puede comer carne con leche? Y entonces, si apenas habían sido formados por cumplir una mitzvah, entonces ahora y les está poniendo carne y leche, entonces están formando ángeles que, acusadores. Pero sin embargo, eh, aquí hay una cuestión que, que Los Ángeles dice, hay una Mishnah que dice, al lugar donde el cual fueres, haz lo que vieres, exacto. Entonces, los ángeles no comen ni beben, pero entonces ellos como venían a este mundo tenían ¿qué? Que aprender a comer. Entonces, muchos dicen que, ahora les voy a platicar esta historia. Por este acontecimiento, los ángeles, cuando Moshe Rabenu subió al cielo y dice que él pidió la Torá y dice que estaban todos los ángeles, los malajim, estaban en el cielo y estaban todos un poquito molestos. ¿Por qué? Porque incluso dicen, es un chiste, hicieron manifestaciones y dijeron, no, que no se la lleve, que no se la lleve, que no se la lleve. La Torá no se dice que no se la lleve. Y entonces todo, imagínense, millones y millones de ángeles diciéndole al Eterno que no se llevara la Torá, Moshe Rabbeinu. Y entonces Moshe, al darse cuenta de eso, entonces dice, ¿qué hago? Para esto vine acá a subir a la tierra, subí al cielo para bajar la Torá a la tierra. Dice, pero ¿cómo es si es el tesoro más preciado del Eterno? Del principio, con eso se formó el mundo, y ahora se lo van a llevar los humanos, por favor. Y entonces dice que cuando los Malachim empezaron, dice que quisieron matar a Moshe Rabbeinu y se ocultó debajo de su trono celestial y ya no pudieron matarlo. Y entonces le dijo Dios, pues defiéndete. Y entonces les dijo Moshe a los ángeles, ¿saben qué es lo que dice en la Torá? Y les dijo, sí. Dice, no robarás. Dice, ¿ustedes roban? Dicen, no, porque somos ángeles. Precisamente, nosotros somos humanos, nosotros necesitamos la Torá. Dice, la Torá dice, no cometerás adulterio. Y entonces dice, ¿ustedes han cometido adulterio? Dice, no. Entonces, nosotros, no podemos cometer adulterio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen libre albedrío. Nosotros sí lo tenemos y la necesitamos. Y ahora, y aquí llegó un momento, ¿qué dice en la Torah? No comerás carne con leche. Y sin embargo dice, y ustedes, a pesar de que tenían la Torah, comieron carne con leche. Entonces, ¿para qué la quieren? Y entonces dicen que por esta mitzvah, entonces está bien, llévensela. ¿Y aquí qué aprendemos de esto? Que la Torah no es para ángeles, es para gente que tiene problemas, defectos, que tiene un libre albedrío. Entonces, mucha gente cree que dice, no, es que la Torah solamente es para los que son muy elevados, son los jajamí. No, la Torah es para la gente de carne y hueso. Es para gente de carne y hueso, pero tiene que ser estudiada en su debido orden. Porque los ángeles, a pesar de que la tenían, incluso llegaron a infringir. Ahora, eso como historia está muy bonita, pero no solamente queda así la cuestión. Fíjense que hay un dicho en la Gemara, sí, hay un dicho en la Gemara que dice, el ser le mata, el ser le mata, no, el ser le mala le balata. ¿Qué es mejor, qué es mayor? No, más bien, ¿quién gana?
¿El de arriba o el de abajo? Así está escrito en la Gemara. ¿Quién es el que gana? ¿El de arriba o el de abajo? Y ahora vamos a ver, ¿qué pasa si hay personas aquí ya que han estudiado también algunos cursos de Kashrut? Y todos, la mayoría ya conocen un poquito de Kashrut. ¿Qué pasa si tú tienes en tu refrigerador, por lo regular, la carne dónde se pone en el refrigerador? ¿Arriba o abajo? En el congelador, se pone arriba. Ok. ¿Qué pasaría si tienes, o bueno, si en caso hipotético tienes un recipiente abierto de lácteo, leche, y le cayera un poquitito de carne a la leche? ¿Qué pasaría? ¿Ya no se puede comer o sí se puede comer? Ah, exacto, dice Shishile Batala, o sea, si es una sesentava parte, no afecta, pero si es más ya. Ahora, fíjense, pero esta alajá no aplica, no aplica porque está en frío. Si fuera caliente, entonces sí, porque dice no cocinarás. O sea, entonces vamos a ver esto. Entonces, pero ¿qué pasa? Este, fíjense, ahora dice, ¿quién gana? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Quién es el que gana? ¿El de arriba o el de abajo? Entonces, si ustedes se acordarán, todo tiene su contraparte. El Geset, de hecho, la leche se considera como Geset porque es blanco. Y la carne roja se considera como Geburah. Por eso es que no se puede comer carne con leche, porque es como si estuviéramos revolviendo el rigor con la misericordia. Y entonces, no todo deben de tener un canal fijo. Entonces, pero todavía no nos dice mucho de esto. Entonces, ¿quién es el que gana? ¿El de arriba o el de abajo? Carne de Egipto. Ok, ahora fíjate. Entonces, la leche es la bondad. La leche es la bondad. Y la carne es el rigor. ¿Ok? ¿Qué pasa si le cae leche, si le cae carne a la leche? O sea, le cae, ¿cómo se llama? Rigor a la bondad. Y dice la Gemara, fíjense lo que dice la Gemara. Finalmente, dice, le mata, el que gana es el de abajo. El que gana, siempre el que gana es el de abajo. Apúntenlo, eso es una enseñanza poderosa. El que gana es el de abajo. Ok, entonces, ¿qué pasa si tú comes primero lácteo y después comes carne? ¿Se O sea, puede? ¿Se puede o no se puede? Primero comer lácteo y después carne. Sí se puede. ¿Por qué? Porque el primero o el de abajo, que es el lácteo, le gana al de arriba. Ahora inviértanlo. ¿Qué pasa si una persona come carne, pero y si le echan lácteo? ¿Qué va a pasar? El de abajo es el que gana. O sea, entonces el din se fortalece. El DIN se fortalece y por eso es que después hace cosas extrañas en el estómago y aparte en el mundo espiritual vienen cosas rigurosas.
Acuérdense siempre, el de abajo es el que gana, según la Gemara en el tratado de Sanedrín. El de abajo siempre es el que gana. Ahora, cuando Moshe Rabenu fue a buscar la Torá con los ángeles y aplicando esta Mishnah de Sanedrín, ¿quién ganó? ¿El de abajo o los de arriba? El de abajo. El de abajo. Por eso que Moshe bajó con la Torá, porque finalmente le ganó a los ángeles. Ok, entonces, por eso es que cuando aquí abajo, una persona, Hazbe Shalom, que nunca sepamos de estas cosas, está pasando por una dificultad, un juicio, pero son varios acusadores sobre esa persona. Y por uno y contra varios a veces no se puede. Pero, ¿qué pasa si una persona, Hasbe Shalom, que no sepamos de esto, una persona enferma o tiene un problema legal o tiene un problema de cualquier índole? Y los ángeles ahí están, sí, esa persona tiene problemas por su conducta, por sus pecados, por lo que, como es. Entonces, vienen más personas de abajo y empiezan a hacer tefilá por esa persona. Y los ángeles acusadores empiezan a debilitarse por la unión de personas que están haciendo tefilá por esa persona. Finalmente, esas personas, al final, otra vez, gana el de abajo sobre el de arriba. Pero siempre y cuando acá abajo ya no va a ser, ya, y hay unidad, entonces el que gana siempre es el de abajo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces dice, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos kiddush en Pesach o en Shabbat? El platito. Eh, sí, ¿cómo debemos de hacer kiddush en Shabbat? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que tener un recipiente. Tenemos que tener un recipiente de plata y con la copa que es que la plata es de qué color? Blanco. Y la copa es qué? Rojo, que significa juicio. Entonces la plata que es la misericordia y el juicio arriba. ¿Quién es el que gana? Siempre es el de abajo. Y por eso es que nosotros le tenemos que poner 3 gotitas de agua al rigor, al vino, para que, para que también, tanto por arriba como por abajo, siempre va a haber Jesús misericordia. Ahora, eh, ¿por qué 3 ángeles? Tres, ya vimos por qué, por las tres. Pero de esos 3 ángeles también hay eh, en la Torá aparecen 3 veces que no se puede comer carne con leche. 3 veces en la Torá. ¿Y por qué 3 veces? Está en Éxodo 23:19, Éxodo 34:26, Devarim 14:21. Ahí están esas tres porciones. Pero otra pregunta, ¿por qué? Porque dicen, estos ángeles, Gabriel, Mijael y Rafael, están cuidando eso. Están cuidando la mitzvah de carne con leche. Por eso es que no dice, en una parte dice, no cocinarás la carne en la leche de su madre. En otra parte dice, no comerás carne en la leche de su madre. Y en el otro dice, no tendrás ningún beneficio de la leche con la carne de su madre. Ok. Entonces, por eso es que nosotros no podemos comer ni carne con leche, no podemos cocinar carne con leche,
ni podemos tener beneficio de la carne con leche. Si alguien quiere, pone una pizzería y quiere, eh, ¿cómo es una pizza hawaiana? No sé cómo se diga. Carne con leche, no se puede porque no se puede tener provecho. Ni siquiera a los animales se les puede dar la carne con leche. Ahora, bueno, hasta aquí. Entonces, miren, dos puntos más nada más y ya vamos a ir cerrando la idea. Dice, los ángeles, este, dice, cuando los malajim quieren la Torah y dicen, no se la des a los humanos, dice, ¿cómo se las vas a dar a las personas en la tierra? Dice, la Torah dice, no es para los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que todo depende de elección de libre albedrío. Los ángeles no la necesitan. ¿Por qué? Porque no tienen libre albedrío. ¿Quién necesita la Torah? ¿Quién necesita la Torah? Las personas que tienen libre albedrío. Ellas, las que tienen que decidir. Entonces, qué es lo más fuerte que se tiene la persona que decidir? Precisamente esto. Si voy a cumplir, sí o no. Ese es la parte más difícil de la vida. La parte más difícil de la vida es, voy a cumplir una mitzvah. Ok, sí, ya, pero cuando tenga tiempo. O cuando tenga ganas, o cuando me nazca, o cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero. Por diferentes causas, ¿qué pasa? La persona no cumple. Entonces, ahora, ¿qué pasa con eso? Precisamente tiene que entender que todo radica en el poder de la elección. La persona decide cómo quiere cumplir, si quiere cumplir o no, primero, número uno. No, es que tengo, precisamente que tengo cosas que hacer. Pues ni modo, es su elección, es su elección, y entonces se van a formar ángeles, positivos o negativos. Si tú decides hacer las cosas, van a ser positivos, pero si dices, no, pues es que tuve que trabajar o tuve que ocuparme en otra cosa, van a ser otros ángeles, pero de los ángeles se van a formar. ¿Ok? Todo depende de qué, de la elección con la cual la persona tuvo en ese momento. Ahora, entonces, estos ángeles, dice, el poder de la elección es cuando más en lo que tú le vas a dar la fuerza a lo que a lo que estás formando en ese momento. Si dices, ahora voy a platicar una cosa mía, no crean que es que siempre hace tefilá. Sí, pero hay veces en que la verdad no se tienen ganas de hacer tefilá. Hay que ser honesto. No todos los días se tienen ganas. Unos días sí. ¿Qué pasaría si una persona todos los días se levanta inspirado y cumple mitzvot y se siente bien? Está bien, va a valer lo que está haciendo, pero ¿cuándo vale más? Cuando la persona tiene más dificultades para hacer la tefilá, para hacerse un tiempo para la tefilá, para estudiar Torah, cuando más tiene dificultades, ese es donde se van a formar ángeles más fuertes. Es donde se van a formar ángeles más poderosos. Y entonces ese ángel, cuando una persona está haciendo una mitzvah, una tefilá, un estudio de Torah, pero sin ganas, no te imaginas qué ángel estás formando en ese momento. Porque a pesar de que no hay ganas, o no tienes mucho tiempo, estás haciéndolo. Entonces se está levantando un ángel, y cuando llegue el momento al siguiente día o a la siguiente tevilá, va a estar ese ángel diciéndote, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte.
Pero cuando alguien dice, bueno, amaneció inspirado, amaneció con toda la buena vibra, con toda la fuerza, sí, está haciendo un ángel, ¿no? Pero pues no le costó, entonces por lo tanto ese ángel va a ser ¿qué? Débil. Entonces, ¿cuándo estamos haciendo ángeles más fuertes? Cuando no tenemos ganas, cuando no podemos o cuando sí tenemos. No sé si me estoy explicando todo esto. Por eso es que los ángeles juegan un papel muy importante en este asunto. Una vez dice que hay una historia en el que un hombre, si ustedes han recordado a Steve Jobs, sí, es así, Hal, ¿no? Mm. El de la manzanita. Él pues al principio no era reconocido, pero se hizo famoso con todo lo que empezó a formar y todo. Pero un día él no tenía absolutamente nada, no tenía nada. De hecho, dice que un día le pidió un periódico a un hombre, un señor que vende periódicos, y como y como Steve no podía pagarlos, a este hombre le dijo, ten, te lo regalo, y se lo regaló. Pues resulta que cuando ese periódico traía el número de la lotería en los Estados Unidos, el ganador, y él ganó una cantidad. Con esa cantidad él empezó a hacer un negocio, Steve Jobs. Y entonces él empezó a hacer todas sus creaciones. Al final este hombre ustedes saben, fue un hombre uno de los más ricos del mundo, pero se acordó de la persona que le dio el periódico. Y entonces dice que contrató gente para encontrar a esa persona. Y dice, al final se lo encontraron, después de 3 meses lo encontraron y le dijo, vengo a pagarte por todo lo que hiciste por mí. Y le dijo así, le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y el hombre le dijo, por más que me quieras dar, no vas a poderme pagar lo que yo hice por ti. Dice, por más que quieras, nunca vas a poderme pagar por todo lo que yo hice por ti. Dice, porque si tú me pagas, va a ser de lo que te sobra, pero yo te ayudé de lo que no tenía. ¿Y qué vale más? Dar de lo que no se tiene. Entonces, por más que él pueda dar, pues va a ser siempre de lo que le sobra. Entonces, cuando a una persona le sobra tiempo, le sobra todo lo que dinero, va a poder cumplir mitzvot. Pero realmente, ¿cuándo valen más las mitzvot? Cuando no tienes tiempo, cuando no tienes ganas, cuando no tienes ese ímpetu. Entonces, por eso es que es más importante acudir a la tefilá, acudir al estudio, acudir a cumplir mitzvot. Por lo regular la gente lo cree que es al revés, que cuando tenga tiempo, dinero y dice, es cuando voy a cumplir, no, pero no es así. Porque sí se va a poder cumplir, pero va a ser algo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener en esta parasha, poner la atención, cómo estoy escogiendo el tiempo para cumplir las mitzvot. ¿Por qué no estudio Torah? ¿Porque no tengo tiempo o porque realmente no tengo ganas? Pero a eso, ahora, ¿qué nos está diciendo? No. Eso aquí en la Torah no vale. No vale. No es que no tengo ganas, es que no tengo tiempo, no es que no tengo dinero, no vale. Porque Abraham, a la edad de 75 años, no, perdón, 90 años, este, realmente no tenía las ganas para hacerlo, pero ¿por qué lo hizo? Porque Dios sabía que era una mitzvah. Y esa mitzvah le dio muchos tesoros para toda la vida y todas sus generaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Poner mucho cuidado de cómo estamos eligiendo.
el tiempo, estamos eligiendo la mitzvah, y entonces, de acuerdo a que como nosotros elijamos, nos va a ir en la vida. Entonces, van a ser, no van a ser cosas fáciles, al contrario, van a ser cosas muy difíciles, pero ¿para qué hemos venido a este mundo? Para vencer las cosas difíciles. Abraham lo hizo, era difícil en su momento, después fue sencillo. Entonces, si nosotros buscamos esos momentos cuando más nos cueste, vamos a tener mejores resultados. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejarle. No sé si alguien